titulares. CNE calificó a 7 binomios para la presidencia de la República. Miembros de una red de pornografía fueron sentenciados a 10 años de prisión. Fiscal enfrentará a la justicia en el caso Naomi Arcentales. Fiscalía apelará la resolución que declara la inocencia de 17 policías acusados de tortura en el Turi. En Manabí, un taxista fue asesinado al estilo sicariato. Esto es Noticias Oromar de las 7 de la mañana, con la conducción de Tania Loor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a este espacio de información. Tras el cierre del caso sobre el presunto peculado en la compra de helicópteros Drup, se generó la duda de si dicha decisión puede afectar a la investigación que se realiza en torno al asesinato del general Gabela. En Noticias Oromar conversamos con expertos en el tema para conocer cuál es el escenario actual. Más de una década pasó para que el caso relacionado a la compra de 7 helicópteros Drup regresara a los tribunales. El caso fue reabierto en 2020 y le dieron a la Fiscalía un plazo de 2 años para investigar antes de presentar la acusación formal y solicitar el juicio. Sin embargo, este 19 de junio un juez sobreseyó a los 18 procesados. Y es que frente a esta resolución, ha surgido la duda de si de alguna forma esto podría afectar a la investigación que están haciendo en torno al asesinato del general Gabela. O mejor dicho, la hipótesis que se pretende que se incorpore en el tercer producto o en este tercer informe es la que contendría una hipótesis respecto de que la muerte del general Gabela haya sido, con autoría intelectual de determinadas personas que estaban involucrados en el proceso de adquisición de los helicópteros, es decir, en el proceso de peculado. Al no existir peculado, evidentemente esta teoría o esta hipótesis carece de fundamento alguno. Sin embargo, para la penalista Jessica Carvajal, la resolución del caso Drup no tiene por qué frenar la investigación del asesinato del general Gabela. El que se compruebe que existió o no un peculado no contrarresta ni frena la investigación del delito que fue cometido en contra del señor Gabela. Carvajal asegura que incluso los dos casos no tienen relación. Son dos tipos penales completamente distintos, sí, incluso pertenecen incluso a grupos diferentes. El uno hablamos de un delito contra robo seguido de muerte, sí, el tema vida, mientras que acá estamos frente a un delito contra la administración pública, ¿sí? Entonces, todavía no podríamos dar incluso una conclusión porque se encuentra en apelación. Los autos de sobreseimiento de los jueces, en este caso en materia penal, puede ser efecto de una apelación. Mientras que Andrade cuestiona el procedimiento que se está llevando a cabo para dar con los responsables del asesinato. El comité, a mi criterio, ha sobrepasado y rebasado las atribuciones que la Corte Constitucional le dio. La Corte Constitucional en la sentencia determina que el comité debe nombrarse o está nombrado para efectos de que ellos hagan las coordinaciones para la entrega de esta copia del tercer producto. Sin embargo, el plazo para entregar el tercer informe vence el 18 de julio, con el que se busca conocer a los autores intelectuales del asesinato. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite una petición de la ex asambleísta del correísmo Sofía Espín, quien solicitó que se le revise su destitución como legisladora en noviembre del 2018. La exasambleísta del correísmo Sofía Espín anunció mediante su cuenta de Twitter que 4 años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió su petición de que se revise su destitución del legislativo en noviembre del 2018. Y es que el causal de su destitución fue por un informe de una comisión que recomendó aplicar dicho proceso porque habría visitado a una testigo protegida en el caso Balda. Incluso esto llegó hasta el sistema judicial. La investigación por la presunción de haber incurrido en fraude procesal en el grado de tentativa
investigativa al visitar en octubre del 2018 a Jessica Falcón, exagente de inteligencia que era procesada como autora del secuestro del activista Fernando Balda. Sin embargo, en diciembre del 2019, la Fiscalía General del Estado emitió un dictamen abstentivo, por lo que quedó libre del caso, al considerar que la visita con la que aparentemente le solicitaba a la testigo retractarse de un testimonio en el que involucraba al expresidente Rafael Correa, y a cambio de ello recibiría beneficios personales y jurídicos, no constituía por sí solo el delito de fraude procesal. Ahora que la Corte admitió el pedido, le dio un plazo de 3 meses al gobierno para que exponga sus observaciones a la petición. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La Fiscalía General del Estado solicitó a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer de Manta fecha y hora para la formulación de cargos en el caso de Naomi Arcentales. Los cargos por presunta violencia psicológica se presentarán en contra del fiscal Juan Carlos Izquierdo, expareja de la modelo, quien previamente fue detenido por la muerte de la joven. Recordemos que en 2022 el funcionario fue suspendido de sus cargos, pero el Pleno de la Judicatura anuló dicha medida. La muerte de Naomi ocurrió el 12 de diciembre del 2021, generando conmoción en el país. Ahora les contamos que el Tribunal de Garantías Penales de la SUAY ratificó el estado de inocencia para 17 policías acusados de supuestas torturas en el Centro de Rehabilitación Social Turi en Cuenca. Lágrimas, abrazos, aplausos. Un ambiente de celebración se vivió en esta sala del complejo judicial en Cuenca, tras conocerse la decisión del Tribunal de Garantías Penales de la SUAY, quien ratificó el estado de inocencia de los 42 policías acusados de tortura en la cárcel de Turi, puntualmente del hecho registrado el 31 de mayo de 2016. Se hizo justicia, 7 años de tortura a la Policía Nacional. Nos hemos defendido solos gracias a nuestros abogados, nuestra familia. Se demostró que nosotros venimos a trabajar y que estamos trabajando. Y este mensaje es para todos los compañeros policías que están en las calles todos los días, enfrentando la vida si fuera necesario. Declaraciones que daban cuenta de la indignación de los uniformados, de un proceso judicial de 7 años, tiempo en el cual se defendieron solos y que derivaron en algunas situaciones. Por este juicio no hemos podido ascender. ¿Usted mismo, mayor? No, yo mismo. Yo no he podido ascender. Mi promoción ya son tenientes coroneles y yo no he podido ascender. La policía a nosotros nos sancionó cuando ni siquiera todavía habíamos sido sancionados, no por la justicia. Nosotros pediremos la reparación integral que conlleva todos los gastos que han incurrido los policías, la situación psicológica y las familias de cada uno de ellos. A más de que el daño moral, para mí, me diera vergüenza apelar de esta sentencia histórica. Y es que fueron más de 60 minutos de espera para conocer el fallo de la justicia azuaya, quien concluyó que no habían elementos para sostener la tesis de fiscalía. Los peritos de fiscalía sostuvieron que fueron simple y llanamente en las lesiones leves, que no había tal crueldad, que no había tal dolor, que no había situaciones de trauma psicológico, que el titular que realizó la investigación psicológica no tiene criterio forense psicológico para realizar estos tipos de informes. Y lo que es peor, nos trae un hecho fáctico para debatir del 31 de mayo del año 2016 y de la prueba actuada, y así lo considera el tribunal, refieren hechos del día 30 de mayo. O sea que estamos en una situación que el titular de la acción pública no sabe ni qué mismo acusa, ni qué mismo pruebe, de qué día, de qué hechos. Asimismo, se ordenó el levantamiento de medidas cautelares en contra de los agentes policiales, los mismos que sostienen que lo que se ejecutó el último día de mayo del 2016 fue un operativo de requisa, producto del cual se decomisaron objetos prohibidos. Nosotros hicimos todo con los debidos procedimientos, respetando los derechos humanos. Si no hubiéramos ese día intervenido, hubieran existido las primeras muertes en los centros carcelarios. Después de ese hecho, prácticamente ya nadie quiere ser policía. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le procesen administrativamente y penalmente. Y por eso han habido, es público y notorio, tantas muertes en las cárceles del país.
En otro ámbito de la información, un mes después de que se disolvió la Asamblea Nacional, los exfuncionarios desfilan por las instalaciones del Legislativo para presentar documentación que les permita recibir su liquidación. Hasta ahora se desconoce cuántos de ellos han recibido su dinero, pues el administrador de la Asamblea ha preferido guardar silencio ante los medios de comunicación. Con documentos en mano, es como se los ve llegando hasta el Legislativo a decenas de exfuncionarios de la Asamblea para lograr recibir sus respectivas liquidaciones. Son alrededor de 1.000 trabajadores con contrato ocasional, que también fueron cesados por la muerte cruzada y que ahora deben pasar por varios trámites como entregar bienes o resolver sus asistencias. Pero en el camino se han encontrado con más de un contratiempo. Hay bienes que yo ni siquiera supe que estaban a cargo de mí y hasta hacer el descargo, encontrar dónde están, entregar las actas, firmar las actas, entonces sí me he demorado. Los exasambleístas tampoco se han salvado de estos inconvenientes. Es el caso de Salvador Quispe, quien entregó este martes los bienes que estaban a su nombre. Un par de escritorios, una silla, un computador de mesa que tengo a mi cargo. Obviamente eso hay que dejar en manos de quien corresponde, porque si no mañana me han de decir lleno de glosas a veces por esos descuidos chiquitos, ¿no? Desde la Asociación de Servidores Legislativos sostienen que el proceso se ha dado de forma lenta por la cantidad de exfuncionarios y porque además son varios procesos que se deben cumplir para que se los pueda desvincular. Hasta el momento se desconoce cuántos en total ya habrían recibido sus liquidaciones. Esto porque el administrador general ha preferido guardar silencio ante el requerimiento de la prensa. Sin embargo, según la página web del Parlamento, hay 228 funcionarios trabajando, 88 con nombramiento, 80 que están en situación de vulnerabilidad y unos 60 más requeridos por el administrador general. No debería estar nadie. No entiendo por qué el doctor Saquicela tiene todavía personal aquí. Nosotros fuimos notificados y hasta ahí llegamos. No tenía yo, por ejemplo, por qué tener aquí a alguien trabajando, ni insistir en eso, no tiene ningún sentido. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El Tribunal de Garantías Penales del Cantón Sucre en Manabí emitió una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de los holandeses Leslie Gerardus Servas y Matthias Hendrik por el delito de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. Los dos extranjeros fueron detenidos en 2022 en un hotel del balneario de Canoa al norte de la provincia. Y según la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales, son miembros de una red de pederastas internacional que reclutaba a menores en ese lugar para obtener material ilegal y comercializarlo. De acuerdo a las investigaciones, el modus operandi de la estructura de pedófilos era acercarse a los padres de los niños, ofreciéndoles dinero y comodidades, así como juguetes y diversiones. Los infantes tenían entre 8 y 12 años de edad. Este caso ha contado con un trabajo conjunto de la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, HSI, por sus siglas en inglés, además de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, OUR. Esta última contribuye en Canoa con acciones de prevención y programas que consisten en asistencia que beneficia a mujeres embarazadas, personas con discapacidad y también niños. La noche de ayer, el Consejo Nacional Electoral terminó el proceso de revisión de los requisitos que debían cumplir los 8 candidatos presidenciales que se inscribieron para las elecciones de agosto. Es así que las candidaturas calificadas son Daniel Noboa de la Alianza Acción Democrática Nacional, Jan Topic de la Alianza por un País Sin Miedo, Bolívar Armijos del Movimiento Amigo, Otto Sonnenholzner de la Alianza Actuemos, Jaco Pérez por la Alianza Claro que se puede, Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana y Fernando Villavicencio por el Movimiento Construye. Cabe recalcar que al CNE aún le falta revisar la candidatura de Javier Herbas por el Movimiento Reto, quien fue el único que fue objetado, por lo que su calificación tendrá que esperar a la resolución de ese reclamo presentado por el correísmo. Y
que el candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, por la alianza Claro que se puede, no descartó la posibilidad de llamar a una consulta popular para hacer una profunda reforma constitucional en caso de ser electo. Además, la eliminación de la minería ilegal o la limitación de funciones del Consejo de Participación Ciudadana serían algunos de los principales temas. Escuchemos sus declaraciones. Hay que hacer una reforma constitucional y la reforma constitucional se puede hacer vía Asamblea Nacional y si hay un boicot en la Asamblea Nacional se irá a una consulta popular. Temas: que el agua quede libre de minería metálica, que se eliminen las atribuciones de la designación de 77 autoridades por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lucha frontal contra la corrupción y además el tema de la desnutrición crónica infantil. Serán entre otros de los temas que vamos a plantear. Tengo una propuesta que es viable, que no es demagógica. No voy a construir refinerías, no voy a construir grandes hospitales, porque no hay tiempo ni hay recursos. Pero sí va a ser contundente nuestra lucha contra la delincuencia, el crimen organizado. Y estas elecciones, al ser extraordinarias, tendrán un proceso más corto para todo, incluido las campañas. Es por ello que el CNE estableció el límite del gasto electoral para cada dignidad. Los candidatos a la presidencia podrán gastar $5.3 millones de recursos propios. 9 días es lo que durará la campaña para estas elecciones extraordinarias. Es por esto que el CNE aprobó los límites del gasto electoral para las candidaturas. En el caso de los candidatos a presidentes y vicepresidentes, se determinó que el monto es de $5.380.019, pero esta cifra se calcula con base a la cantidad de electores registrados en el padrón, es decir, se multiplica cada elector por 40 centavos. Y en las presidenciales alcanzan los 13.450.047 votantes. Sin embargo, el límite indicado anteriormente no incluye la propaganda en medios de comunicación y vallas, que son cubiertos de manera equitativa para todos los candidatos por el CNE, con fondos públicos que son cerca de $8,7 millones. Mientras que los asambleístas nacionales se calcula a 30 centavos por votante, lo que traducido a cifras son $4.035.014. Mientras que en el caso de los provinciales o de circunscripción del exterior, varían de acuerdo al número de votantes en la jurisdicción a la que se candidatizan. Incluso los gastos que realizan en la denominada precampaña también debe ser reportado al CNE. Y es que según lo que establece la normativa electoral, los responsables del manejo económico de las campañas deben reportar los gastos antes y durante el proceso y deben llegar al CNE cada 15 días con el detalle de la totalidad del financiamiento, ingresos y gastos. Al finalizar el proceso electoral, el CNE auditará las cuentas de campaña para controlar si superaron los montos establecidos y si el financiamiento fue lícito, porque las organizaciones políticas solo pueden aportar hasta un 50% del total, los candidatos un 19% y las personas naturales hasta un 5%. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y con esta información hacemos una breve pausa comercial, pero enseguida volvemos con más noticias, así que no cambie de canal. Gracias por continuar con nosotros. Con la aprobación de la ley para el fortalecimiento de la economía familiar, los techos de deducción de gastos cambian. Con la nueva reforma tributaria, aumenta el tope de gastos personales que se pueden deducir a $15.294 al año. Más detalles en el siguiente reportaje. Con el visto bueno de la Corte Constitucional, la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar entrará en vigencia una vez que se publique en el registro oficial. Y es que a criterio de los expertos, los beneficios de la reforma se verán reflejados inmediatamente, principalmente en la clase media. Lo más importante, donde el mayor beneficio, porque además fue la clase que estuvo más golpeada con la reforma de 2021. En el resto de segmentos, los quienes tienen ingresos mucho más bajos no pagan impuesto a la renta. La reforma aumenta el techo de gastos deducibles, que pasó de 5.327 a 15.294 con la reforma.
Entonces, con esta reforma se permite nuevamente ampliar la deducción de gastos en función del número de cargas. En ese sentido, un contribuyente puede registrar un máximo de 5 cargas familiares para la deducción de gastos personales. Personas que, por ejemplo, tenían rebajas por el asunto del gasto deducible, podían llegar hasta $1,000. Ahora, con las 5 cargas familiares, puede llegar a rebajas de impuestos de aproximadamente $2,753. Entonces hay una rebaja significativa. Por lo que ahora los patronos tendrán que pedir a los trabajadores que presenten su proyección de gastos deducibles, entre los cuales se mantienen los de vivienda, educación, alimentación, salud, vestimenta y turismo local. Pero con la ley se agrega uno nuevo, el de gastos para cuidado de mascotas. Como resultado neto, el costo fiscal es de $65 millones. Es lo que el fisco va a dejar de recibir en neto. Porque por un lado está entregando beneficios, pero por otro lado también está cobrando más tributos en las otras reformas. El nuevo esquema de deducciones para el impuesto a la renta entrará en vigencia de manera inmediata para la renta generada por el contribuyente en el periodo de enero a diciembre de 2023. Lo anterior significa que las personas naturales que declararán este impuesto en marzo de 2024 ya podrán aplicar estos cambios en las deducciones. Y preste atención porque los centros de salud en el país continúan habilitados para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, sobre todo a la población que le falta la tercera y cuarta dosis. Al igual que en el Nicanor Merchán por la avenida 12 de Abril en Cuenca, en el resto de centros de salud del país se continúa con la inoculación contra la COVID-19. Todavía tenemos pequeños porcentajes, hablemos de entre 7 a 10% de personas que todavía necesitan completar su esquema de 4 dosis, que han llegado hasta la tercera dosis. Pero el esquema completo reglamentario, pues tuvimos por encima del 90% de vacunación, del esquema de la primera y segunda dosis, que es con la que iniciamos la vacunación del COVID. Y aunque la incidencia de casos en el país ha disminuido de forma radical, el también médico epidemiólogo se refiere a la intención del Ministerio de Salud de aplicar una dosis de manera anual, como se hace para combatir la influenza. Nosotros tenemos que seguir vacunándonos por el tema de que luego aparecerán nuevas variantes, luego habrá otro tipo de vacunas. Todo este contexto va cambiando. Lo importante es que nosotros estemos preparados para este tipo de cambios y para irnos ajustando también en el combate de las enfermedades. Hasta tanto, por acá se sigue valorando cómo están los datos epidemiológicos y estadísticos sobre la enfermedad. Y el momento en que nosotros tengamos todos estos datos recabados y podamos tomar decisiones, eso se enviará a nivel nacional al ministro de Salud, quien será el que tome, igual con el COE nacional, esta determinación. Yo creo que no solo la vacunación es importante, sino las medidas que fuimos aprendiendo como comunidad, como sociedad, el tema del lavado de manos que ha aumentado muchísimo, el uso de la mascarilla. Ahora podemos ver que hay personas que no específicamente están enfermas de COVID, están con gripe, pero ya utilizan la mascarilla como un método de barrera. Un delincuente cayó abatido luego de robar a un agente de la Policía Nacional en la ciudadela 7 de marzo en Machala. Se conoció que el antisocial iba a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto cuando asaltaron a mano armada al uniformado que transitaba por el sector. Momentos después, el uniformado hizo uso de su arma de dotación y disparó en contra de la humanidad de los individuos, impactando a uno de ellos, causándole la muerte. La víctima mortal fue identificada como Jaime Eric Pineda Ramírez, con antecedentes por robo en 2008 y 2020, mientras que su cómplice, el cual fue detenido por la policía, responde a los nombres de Jonathan T., quien posee varios antecedentes en los años 2009, 2010, 2018, 2020 y 2021. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, informó mediante Twitter que entre los indicios se encuentra un arma de fuego. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que la cifra de delincuentes abatidos en lo que va del año se elevó a 41. Aparentemente esta persona con el otro acompañante pretendieron y asaltaron
a una persona que transitaba por este lugar. Debo informarles de que esta persona que fue víctima por asalto y robo, porque estos sujetos presentaron armas de fuego, en la cual se encontraron con la sorpresa de que la persona a quien asaltaron se trataría de un miembro de la Policía Nacional en servicio activo y que se encontraba realizando diligencias en torno a acciones investigativas por el lugar, pero se llevan con la sorpresa de que se trataba de un elemento de la Policía Nacional, el cual... Una nueva muerte violenta se registró la tarde de ayer en el barrio La Paz de Manta. El hecho ocurrió cuando un taxista identificado como Javier Velázquez, de 30 años de edad, fue sorprendido por sus verdugos. Según testigos, sujetos a bordo de un automóvil interceptaron al ciudadano, quien se movilizaba en su taxi para luego abrir fuego contra su humanidad. Moradores del sector alertaron rápidamente a la Policía Nacional, quienes arribaron al sitio y confirmaron el deceso del conductor. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes luego de encontrar al menos 7 indicios balísticos en la escena del crimen. Y ahora nos vamos a una nueva pausa comercial, pero enseguida volvemos con Comunidad Oromar, así que no se despegue de nuestra pantalla.